La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Yo creo que todo lo que escribo termina yendo para el policial. He intentado hacer otras cosas, bueno, sacando las infantiles, ¿no? Pero he intentado hacer otras cosas y después me doy cuenta que el tono, la estructura, todo va para ahí. Un amigo mío de la facultad, que era poeta, me dice, che, ¿querés conocer escritores vivos? Porque lo que conocíamos todos remuertos, ¿viste? Siglo de oro español. Claro. Y yo le dije, sí, pero encantada. Dice, te voy a llevar a una reunión de escritores que es el Escarabajo de Oro. Leonardo Oyola nació en el oeste del Gran Buenos Aires. De chico, lo marcaron las lecturas de Crónicas Marcianas y La Naranja Mecánica. Su primera novela fue finalista del Premio Clarín. Con Chamamé, ganó uno de los premios más prestigiosos de novela policial. Alumno de Alberto Laiseca, escribió una novela de terror que también fue premiada. En los libros de Oyola hay acción, violencia, fantasía, humor y una fuerte marca suburbana. En 2011 publicó Kriptonita, que fue llevada al cine y a la televisión. Su último libro reúne cuentos situados en el conurbano bonaerense durante los años 90. El primer libro tuyo que leí fue Kriptonita. Uh-huh. Y me pasó algo que me evocó lejanamente, algo que me pasó hace unos 30 años con un libro de Fresán. Primero te cuento la anécdota de Fresán. Sí. Yo empecé a leer una novela de Fresán que se llamaba Vidas de Santos, y yo seguía un personaje y no sabía qué era lo que hacía el personaje. Lo seguía, y le pregunto a un amigo mío, le digo, qué raro este personaje, ¿qué le pasa? Me dice, ¿cómo se llama? Ray-Ban. Me dice, es una marca de anteojos. Entonces dije, es un corte etario. Cuando empiezo Kriptonita, me siento extrañado y sorprendido por el ambiente, por la lengua, por el universo narrativo. Sí. Lo llamo al director editorial de Random House, donde publicaste el libro, sí. Y le digo, che, ¿qué pasa? Estoy un poco confundido con el libro. Me dice, es tu edad, Daniel. Así que hablemos de los cortes. ¿Cuál es tu corte literario? ¿De dónde venís? Sí, bueno, creo que es, como bien decías vos, generacional, y que a mí también lo que me enseñó primero a narrar fue el cine y la televisión. Ajá. Entonces ahí hay muchísimas referencias a todo eso. Pero también el signo de las épocas en las que cada uno creció. Hoy, por ejemplo, lo que vos decís que te pasaba con mi Kriptonita, a mí me pasa con algunos autores cuando hablan con códigos, palabras, jergas de las redes sociales. Yo no tengo ninguna. Ah, te quedaste afuera. Sí, no manejo nada de eso, y a la vez me doy cuenta de que es un formato narrativo. Uh-huh. Y que la persona que está todo el día ahí escribiéndolo y todo, ya lo va pensando desde ese lado. Sí. Pero después también lo que me gusta mucho de la jerga es que va mutando. Hay cosas que quedan en el imaginario popular, aunque no sepan de dónde vienen. Un pibe en Casanova te dice, esa te hierve el conejo, pero ni sabe que es de Michael Douglas, Glenn Close y Atracción Fatal. Exactamente, eso. Claro, entró en la lengua popular. Seguro, y en La Matanza todavía te dicen, si tenés algún problema, te tenés que buscar un Petrocelli. Saben que... Petrocelli era el abogado. El abogado. Sí. Saben que es un abogado, pero no saben que viene de una serie de los 70, de un aparentemente bueno abogado que nunca terminaba de hacer la casa, que siempre ganaba los casos. Y qué sé yo. ¿Eso era lo que veías vos de chico? Se veía. ¿Qué series y películas veías? No, más siempre el western. Uh-huh. Siempre de chico también lo tomo como un momento con mi papá. Porque eran mis viejos, como laburaba mucho en ese momento en fábrica y cosas así, ver con él la tele, ver Bonanza, ver El Gran Chaparral, uh-huh. Los Dos Mosqueteros.
toda serie de pistoleros, es como lo que no tuve con él con ir a la cancha. ¿Viste? ¿Tenés algún pequeño problema con el fútbol? No, mi viejo es Gallina, yo soy de Almirante Brown. El problema que tengo con el fútbol es que yo tengo 2 pies izquierdos. Yo quería ser canigia, yo quería jugar a la pelota, pero salita y pondista. Eso, no sé. Claro. Sí. ¿Eso te arrojó derecho a la literatura? Sí. Estaba leyendo en los apuntes que algo así como un gran descubrimiento literario tuyo fue en un corte de luz durante el gobierno de Alfonsín, te pusiste a leer a Ray Bradbury. Tal cual, fue así. Estaban, viste, los cortes programados de luz por la crisis energética que hubo, y estabas 8 horas sin luz. Y jugábamos mucho a la pelota, pero ahí ya yo tenía una edad de 16 años, y que ya se jugaba y se apostaba por plata, y ahí me vengo a enterar de que soy malo jugando a la pelota. ¿Viste esa negación que uno tiene? ¿Hasta los 16 tardaste? Intenté siempre. Pero tenías alguna habilidad, pero no llegabas al nivel del papi fútbol, digamos, o del fútbol 5. Sí, no, como se jugaba allá en el potrero. Por plata. Sí, pero aparte eso, era bueno para derribar, para echar. Ajá, por grandote. Sí, eso. Igual te digo, 1,84 m y 90 kilos inútiles, porque bueno, no lo manejo al cuerpo. Sí. Y eso, sí, y bueno, ahí es re triste cuando no podés jugar a la pelota, cuando quedás de hinchada y eso. Y nada, me daba bronca, volvía a mi casa, no había luz para ver televisión, no había luz para escuchar música. Y bueno, ahí fue que agarré ese libro. Pero era de día, o sea, Sí. podías leer, Sí. aunque no podías ver televisión. Claro. Qué notable. Vos sabés que tenemos varias similitudes, no sé si habrá tiempo para desarrollarlas, pero tu viejo era textil, mi viejo era textil. Sí. Mi viejo en casa sacó la válvula de la televisión, en la época de televisión blanco y negro, había 4 canales, sacó la válvula durante 2 o 3 años para que dejáramos de ver El Zorro, mi hermano y yo, Mira. y leyéramos. Qué loco. Y fue un rito de pasaje. Bueno, ¿no? pero tu papá seguro leía. Sí, leía, claro, exactamente. Sí. O tenía el aspiracional de la lectura. Tal cual. Bien. ¿Y en qué momento decidiste ser escritor y cómo? Si es que te sobrevino como una iluminación. El tema es que yo no pensé nunca en ser escritor, sí que quería escribir. Ajá. Y yendo ahí al taller del maestro Laiseca, se empezaron a dar estas cosas y yo me di cuenta que la pasaba bien escribiendo. Sí. Y después, vos sabés muy bien cómo es esto, te gana, ¿viste? Sí. Se vuelve una necesidad primaria y empezás a dejar muchas cosas de lado con tal de leer y escribir. Y me pasó eso. Pero ¿cómo fuiste al taller de la ISECA? Porque para ir a un taller ya tenés que tener una cierta voluntad o vocación. Tenía un gran amigo que cuando fue la crisis del 2001 y perdimos un laburo, decía que para que no nos deprimiéramos algo teníamos que hacer algo, y como leíamos mucho, nos comentábamos todo, decíamos, tenemos que escribir, vamos ahí. Había visto una película de Todd Solondz, Storytelling, que tiene 2 partes, ficción y no ficción. La primera ficción es sobre un taller literario y dije, ni en pedo voy a un taller literario. Me dio un miedo tremendo. Y después vi Fin de Semana de Locos, le pusieron acá. Wonder Boys, también con Michael Douglas, basada en una novela de Michael Chabon, una película de Curtis Hanson, también de talleres literarios, y eso me amigó un poquito más. Ajá. Pero lo que fue específico es que lo fuimos a la ISECA a ver contar cuentos de terror previo a que saliera el programa de ISAT. Sí. Él contaba en librerías. Sí. Y ¿Cobraba entrada? Sí. Las cosas que hay que hacer para vivir, ¿no? Totalmente. Sí, estaban bien. Pero era más a la gorra ese, me parece, porque aparte era bien de crisis y después, sí, aparte él lo repreparaba y estaba bien, porque sí, es verdad, tenía que ir detrás del mango, tenemos que ir detrás del mango. La ISECA además era un gran narrador oral. Impresionante. Era un actor, en el programa de ISAT era un actor perfecto. Pero era re lindo verlo y las cosas cómo lo preparaba, y a nosotros cómo nos alentaba que
por lo menos en una lectura en vivo, no nos trabáramos, que teníamos que dar, no un espectáculo, pero él siempre decía, la gente que va a ir a una lectura, que los va a ir a escuchar, dejó de hacer un montón de cosas que podría estar. Entonces ustedes, por respeto a esa gente y por respeto a su texto y a su trabajo, tienen que leer bien. Está muy bien. ¿Y cómo era el taller de Laiseca? ¿Cómo era Laiseca como maestro? Porque vos dijiste el maestro Laiseca, Sí. como un maestro oriental. Y sí, y era eso. Y tenía su mambo oriental. Tenía muchas cosas, mucha sabiduría. Y también tenía un dejo de chante importante, que eso a mí me encantaba. Porque era como una complicidad de... Vos sabés que en este momento te estoy chamullando, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a seguirla porque si vas a ser escritor tenemos que estar chamullando full time, ¿viste? O sea que en el cruce carnal de un chino y un argentino nace Laiseca. Y a él le hubiera gustado esa definición. Y aparte igual creo que él era inclasificable, o la definición que a él le gustaba de monstruo, él mismo. Se Le llamaba gustaba así que mismo decía monstruo. el monstruo, entre todos los apodos que quería que se dijeran de él, por la definición de único en su especie. Él no quería meter miedo, él lo que quería es que lo comprendieran. Sí, bueno, yo lo conocí poco, pero era como un gigante bueno. Sí, totalmente, enorme, enorme y bueno, mucho corazón también. Bien, ¿y vos te tatuaste el nombre en chino de una de sus novelas, La mujer en la Sí. muralla? ¿Cómo es eso? Porque cuando yo estaba en La Mala conocí a un tatuador que nos hicimos muy amigos, Leo Monezuelas, y él lo primero que me tatuó fue el nombre de mi hijo, después me empezó a tatuar el nombre de las novelas, todo, y mientras te tatúan es como si fuera terapia, ¿viste? Vas hablando porque son muchas horas así. Y yo cuando dije, me quiero dedicar solo a escribir, Sí. a hacer esto, me encantaba una novela de Lai, que es La mujer en la muralla. Que ¿Cuál es La tiene mujer en la muralla? ¿Es una novela china o la egipcia? la china. ¿La china? La china. Y el capítulo 10, que es justamente La mujer en la muralla, describía que ella avanzaba con el paso militar del amor, que era ir hacia adelante siempre. Entonces yo dije, bueno, quiero dedicarme a escribir y nada más, me voy a tatuar el ideograma chino de La mujer en la muralla. Y Lai siempre había dicho que él había aprendido chino y la edición de Tusquets de bolsillo solo tiene el ideograma ese, el dibujo del todo. Ajá. Y nada, me tatué eso. Y un día, así en rojo, como estaba. Y un día que estábamos en la casa de él, que era verano, y estábamos tomando cerveza y yo estaba de short, él me dice, ¿tiene ahí, le está sangrando? Y yo le digo, no es el ideograma chino de La mujer en la muralla. ¿Por qué se tatuó eso? Le pregunto todo y pone una cara de emocionado tremendo. Y le digo, bueno, no, porque aparte creo en usted, creo en esas cosas, y me dice, Leito, yo saqué eso de un delivery chino. Yo le digo, Lai, ¿usted me dice que tengo chop suey con pollo en la pantorrilla? Y él me dice, no, lo estoy jodiendo. Y se va a buscar otra cerveza y le veo, viste, que hace un gesto como... Sí. Y bueno, ¿Cómo reparó eso? Bueno, Claro. viste que ahora la gente... El tatuaje es como una especie de prueba insuficiente de la duración de las cosas. Sí. Vos te tatuás el nombre de una chica en el cuerpo y se llama, por ejemplo, Marta, Sí, y sí. después te peleas con Marta y te metés de novio con Mariana, entonces le sacás la T, le pones Sí. el puntito y agregas la NA. donde ves mucho tatuaje tribalista es que está tapando una historia. Claro, ¿no? Sí, sí. Exactamente. ¿Y vos tuviste que corregir algo en tu cuerpo de los tatuajes? No, porque tengo bien claro eso, de que es para toda la vida. Así que por eso los nombres de las novelas, de mi nene, Por eso tus novelas llevan títulos cortos. porque duele un montón. Duele un montón Sí, tatuarse. sí, las dos primeras tenían eso y de chamamé en adelante fue una palabra sola. Claro. Y si pudiera ahora sería directamente como la hice con un ideograma. Claro. Si hubieras escrito En busca del tiempo perdido, terminabas muerto antes de terminar de tatuártelo. Duele un montón. ¿Para qué hacerte el guapo? En serio, ¿sabes lo que duele que la aguja? Pero bueno. ¿Y para qué tatuarse?
¿Qué camino es el tatuaje? A mí, por lo menos de chico, me pasaba que me gustaban los tatuajes que veía ahí. Yo el primer tatuaje que tengo es la luna de Méliès, basado en la obra de Verne, del viaje a la luna. O sea, es una luna con un cohete en el Sí. ojo. Yo veía a todo el mundo allá que se tatuaba o el escudo de almirante o las botas del Jesse Jane, y pensaba eso y después dije no. Y había leído la historia de Méliès, que era un mago y que para él el truco definitivo era el cine. Claro. Y me gustó y me gustaba el símbolo. Me parecía algo que me acuerdo en ese momento cuando me lo tatué, ahí los chicos en el barrio me decían, es muy personal, como para decirme, no les copaba, no entendían. Claro. ¿Qué te pusiste ahí, Sí. ahí en vez de la cara de Maradona? Más o menos, una cosa así. Y aparte otras técnicas, sí dolió, no era la pistola, era otra cosa, y era el 93. Y después me volví a tatuar recién cuando nació mi hijo, en el 2005. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de literatura, tatuaje y paternidad, o por lo menos de literatura y paternidad. Bueno. Ya venimos. Seguimos en campo de batalla conversando con Leonardo Oyola. Habíamos quedado en el punto del tatuaje, el matrimonio y la paternidad. Sí, la literatura también. Y la literatura, sí. ¿Cómo escribís en tu propio cuerpo los nombres de tus libros? ¿Qué significa para vos? Y es que para mí es una energía muy similar cuando sale un libro, cuando sale una novela, a cuando nació mi Ramón. Entonces por eso es que decidí meterlos. No es que sea lo mismo, pero nada, estoy orgulloso de eso. Tampoco me parece que uno todo lo que escribe lo tiene que publicar. Pero cuando estás ahí y pasaste tanto tiempo con eso, también es una forma de duelo y de dejarlo hacer. Y por otra parte, de decir, bueno, acordate siempre que fuiste el padre de esto. Claro. ¿Te arrepentiste de algún libro alguna vez? No. Sí, tengo una novela que se llama Gólgota y que es como la más realista que escribí, y me doy cuenta de que necesito del género, necesito de ir al policial, necesito de coquetear con lo fantástico, porque Gólgota es una novela que releo y que no tolero los hechos reales en los que está basada. Ajá, Entonces, cuando solo sirve de disparador y lo puedo tunear, puedo hacer otra cosa, no tengo tanto conflicto para volver con el texto. Pero la referencia es cristiana. Sí, eso no hay... para mí no hay ningún inconveniente con eso, sí, con lo que estoy contando ahí. Sí. Todo lo que tiene que ver con las estructuras, yo la dividí en 3 actos y cada uno como si fuera el rezo del rosario, y eso me ayudaba, pero después lo que quedaba ahí necesitaba más pólvora, necesitaba más correrse de la realidad, me parece. Sí. ¿Y tus novelas policiales las publicás en la colección de Sasturain, El Negro Absoluto, o puedes publicarlas ahí y en otro lugar? Y yo creo que todo lo que escribo termina yendo para el policial. He intentado hacer otras cosas, bueno, sacando las infantiles, ¿no? Pero he intentado hacer otras cosas y después me doy cuenta que el tono, la estructura, todo va para ahí, que me da como eso. En Negro Absoluto me contrataron precisamente para crear ese personaje, desarrollar esa saga y que le metiera, bueno, cosas que yo ya venía explorando en otros lados, y ahí apareció lo de los santos populares. Pero sí, y también leo un montón. En santería. Claro, Santería y sacrificio. Sí. Y leo un montón, me gusta leer mucho de los escritores que son momento, ir a editoriales independientes, todo, porque
así también pasó conmigo, que empezaron con eso y creo en ese karma y me gusta descubrir. Pero después, cuando voy a releer algún libro, cuando voy a comprar un autor de afuera, me doy cuenta que privilegio mucho el policial. Tengo también una relación casi de fetiche con el género, porque siempre desde que empecé a leerlos me gustaron, viste, las ediciones pulp. Sí. Y ese tipo de ilustraciones, esa cosa tan identificable. Y bueno, cuando encuentro algo así, viste, no me importa el autor o un título que el nombre me gustó, ya está. Entré ahí de ¿Consumís cabeza. el género? Sí. Como sabía que Onetti tenía novelas policiales al lado de la cama, no se levantó de la cama, y Grande. tenía una pipa de la que tomaba agua y tenía novelas policiales que iba leyendo y tirando por el otro lado, Sí. a medida que las iba consumiendo. Qué grande. Sí. Bueno, y hablando de libros, la anteúltima pregunta es: ¿qué estás escribiendo ahora? Sí. Terminé, después de muchos años, una novela nueva, Ultratumba, que es una historia en una unidad penitenciaria femenina, una historia básicamente de separación, dos amantes, una chica privada de su libertad y una guardia cárcel. Y bueno, mientras están rompiendo ellas, se arma un motín. Así que si va todo en orden, marzo 2020 Está bueno. va a estar ya en librerías. Bien. Y estoy escribiendo un libro que sería de no ficción para Gourmet Musical. Ajá. Me invitaron para una colección de por qué escuchar a. Me habían propuesto, leyéndome, si quería escribir de la Creedence, de Bruce Springsteen o Bon Jovi. Yo leí, ya me gusta leer mucho también sobre músicos y me parecía que no tenía algo para hacer así. Y le propuse hacer un libro que se va a llamar Spaghetti Western, italianos que sonaron en Isidro Casanova. Entonces arranco con Fiesta de Rafaela Carrà, paso por la canción del Mundial 90. Claro. Tengo que admitir que le debo muchas alegrías a Eros Ramazzotti. Y bueno, en el medio Italo Dance, de todo. Sí. ¿Y qué libros nos vas a recomendar ahora? Y en la feria de editores llegué a un libro que me alucinó, me encantó justo también en esta temática, que se llama Tarzan Boy, que editó Milena Cacerola y que el autor es Peter Punk, que es músico. Sí. Y bueno, también parece que hace poesías, todo. Se mandó una novela hermosísima en la que en 3 décadas diferentes está conectando una historia. Arranca con Tarzan Boy, que popularmente es una canción de Baltimore, una canción bailable de los 80, y que yo no sabía estaba inspirada en una película de culto porno de los 70, en el que gay, en que en lugar de estar Tarzán y Jane, es Tarzán y James. Que de hecho John Derek roba la idea esa y la hace un poco más ATP en el furor de su mujer, de Bo Derek, y ahí hacen el Tarzán de 1980 con vos. ella, todo, pero parecen las mismas escenas sin lo explícito. Y cuenta Peter Punk en esta novela una historia de 2 chicos en Malvinas, 2 soldados, que ante el frío y la están pasando mal, que se quieren abrazar y que eso no es de hombres y cosas así, y otro le cuenta, mira, yo cuando era pibe vi tal película, y el otro piensa que lo está chamullando, que no existe esa Tarzan Boy. Me pareció bellísimo en varios puntos como está ahí. Y después la otra que quería recomendar es Como si existiese el perdón, un western que escribió Mariana Travasio y que editó Metalúcida, que a mí también me gusta leer mucho sobre eso y no esperaba un texto así acá, y que tiene mucha potencia, pero a la vez un lirismo, no sé, que también me remite mucho a lo que te contaba anteriormente, a esas tardes con mi viejo. Ah, qué lindo eso. Bueno, vamos a leerlo.
Bueno, gracias Leo por No, haber por estado favor. con nosotros. No se vayan, no váyanse si quieren, pero si se van, se pierden la entrevista con Silvia Iparraguirre. Ya volvemos. Silvia Iparraguirre nació en Junín, provincia de Buenos Aires. Licenciada en Letras, publicó libros de cuentos y novelas. A fines de los 60, conoció a Abelardo Castillo, a quien acompañó hasta su muerte. Participó de las revistas literarias El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Con su primer libro ganó el primer premio municipal de literatura. Su obra más premiada es La Tierra del Fuego, novela traducida a varios idiomas. Publicó una extensa crónica sobre Tierra del Fuego y recibió el premio Conex por Encuentro con Munch. En su último libro, repasa las lecturas que la marcaron a lo largo de su vida. Estamos ahora con Silvia Iparraguirre. Te agradecemos la visita. Y bueno, la primera pregunta es por tu último libro, La vida invisible, que es un libro perteneciente a una colección de Ampersand, que desarrolla el vínculo de los escritores entre su vida y su literatura. ¿Desde qué perspectiva lo trabajaste? Así es. Gracias, Daniel, por la invitación. No. Sí, es un libro a pedido, porque Ampersand es una editorial que se dedica a todo lo que sea escritura, libros, bibliotecas, historia de la lectura, historia de las bibliotecas, Sí. historia de la ilustración. Y Graciela Baticuore le llevó a la editorial una idea que era lectores, que son una especie de autobiografía de uno con los libros que ha leído Claro. en su vida y aquellos que te marcaron. Sí, Así que cuando fui, nada que me hubiera parecido más genial, ¿viste? Obvio. Es el sueño que vos decís, bueno, ponete a escribir un libro, tantas páginas con un límite Sí. sobre los libros que a vos te marcaron en la vida, en la infancia, armalo como quieras, tenés libertad total, hay un límite de páginas, pero vos puede ser cronológico, puede ser como vos quieras. De hecho, es fantástico porque la colección ya lleva bastantes libros y cuando lo presentamos en la feria estaba Alan Pauls con el suyo, Gastón Burucúa y yo. Y con la misma propuesta eran 3 libros absolutamente distintos. Sí. ¿Viste? Cada uno lo había encarado como te pasaría a vos, ¿no? Hacer una historia. En realidad, yo le ofrecí un libro que ya tenía escrito Ah. y Baticuore, que es muy simpática, me dijo, está todo muy bien, pero hablas demasiado de lo que escribís y demasiado poco de lo que leíste. Ah, Así sí. que corregilo. Así que me mandaron Bueno, a marzo. Bueno, dale, corregilo, porque no, lo interesante es que justamente tenés que hablar de los libros que te marcaron. Claro. A mí, por ejemplo, Robinson Crusoe, fue un libro que me marcó Sí. a los 12 años, ponele. También, es decir, empezás a desarrollar una idea y aparece tu infancia, tus padres, para mí necesariamente. Dije, bueno, ¿qué forma le doy a este libro y cómo lo hago? La forma va a ser un poco cronológica Sí. y el desarrollo, como soy narradora, va a ser narrativo. Voy a contar mi historia con los libros, con la biblioteca de mi abuela, que tuve suerte de tener, con mi papá, que era muy lector de literatura gauchesca, Sí. un cruce de literatura gauchesca con Quevedo y Cervantes, porque venía de una familia española. Pero la gauchesca le encantaba, sabía de memoria al Martín Fierro, y a mi hermana y a mí todo el tiempo nos leía, lo sabía de memoria. Bueno, en fin, empecé ahí y empecé a desarrollarlo, y todo me parecía muy fácil al principio. ¿Viste? Dije, wow, es fantástico, tenés que hablar de los libros elegidos. Después empecé, pero ¿y por qué este libro sí y aquel no? Y el que me gustaba y este y lo otro. Entonces empezó la cosa de achicar. Es la pregunta por el infierno. Aquel libro condeno al infierno del olvido. Exacto. ¿Y a cuál rescato? ¿A cuál rescato? ¿Y cómo Exactamente. hacías ese...? Y no, tuve que tomar una decisión, por ejemplo, buscar el espacio, suponete, la biblioteca de la casa de mi abuela paterna en Los Toldos, que es como el pueblo, Sí. ¿no? Para mí, el pueblo con todas... y bueno, ahí leí Robinson Crusoe, ahí leí un libro que me encantó, que se llamaba Marido y Mujer. Yo calculo que lo leí por curiosidad, por el título. Obvio. ¿A qué edad? De un tal Tolstoy, que no tenía idea. Viste que vos lees las historias, ¿no? Exactamente. No, falta mucho para que te preocupes por los autores. A los 12. Los leí en los 2 ese año.
O sea, creías que era un libro que te ilustraba sobre la fisiología del matrimonio, digamos. Pensé en un momento, eso por un lado seguramente estuvo, y también estuvo que era un libro antiguo, que tenía una caja muy chiquita y una letra enorme, entonces yo iba volando, entonces tenía como el placer de leer un libro sin ilustraciones, por supuesto nada, pero que iba rápido, gracias a Tolstoy iba rápido, porque todo pasaba muy fácil. Bueno, después empecé a hacer como saltos cronológicos, ¿no? Cuando terminé en Junín del secundario y me vine a Buenos Aires, cuando lo tuve a Borges de profesor, se llama así en literatura inglesa un profesor. Sí, ¿no? No podía faltar Borges. ¿Por qué te trasladaste de Junín a Buenos Aires? Y porque quería hacer la carrera de letras, quería hacer la universidad y había un instituto de letras en Junín, pero no me gustaba, o sea, era una cosa bastante, como te diré, chata, ¿no? Y quería estar en letras. Y de eso justamente, de mis primeros años ahí, se trata esta novela que estoy escribiendo ahora. Ajá. Es una vuelta a esos años, fines de los 60, imagínate. El Mayo francés, pero en la Argentina, o sea, el Mayo porteño, todo lo que pasaba en el año 68, por ejemplo, en la facultad. O sea que vos viniste a estudiar letras y a ver cómo era la modernidad. A ver cómo era la modernidad urbana. ¿Y te encontraste con Borges? Que me encontré con Borges. El vanguardista y el antimoderno. Sí. Bueno, me fascina, sí. Es decir, yo lo había leído a Borges en el secundario. Me habían dado poemas de Borges, la profesora. Sí. Y fue genial porque entré sin ninguna dificultad a Borges. Me encantó. Me encantó Fervor de Buenos Aires. Sí. Toda la parte del criollista, ¿viste? La que vuelve al pasado. Esa ciudad que es desierta, el único caminador es él, el poeta, digamos, es Borges. Sí. No hay nadie, es la contrapartida de Art, ¿viste? La ciudad efervescente que hierve de gente, inmigrantes, jergas. En Borges está solo en esa caminata de Buenos Aires. Y eso a mí me fascinó. Me fascinó, no me creó ninguna dificultad. No tuve la cosa de, uy, Borges, ¿no? En absoluto. Y eso me facilitó la entrada a la lectura de la obra de Borges de una manera que yo creo, pero que afortunada, porque después, y Borges ya era Borges, ¿no? Cuando me anoté en literatura inglesa y lo tuve de profesor, fue encontrar una persona extraordinariamente sencilla en el trato, no sencilla en su cabeza, que era, ¿no? Que tenía... Pero de verdad una persona humilde, realmente sencilla, y que era desopilante dando clase. La gente venía de otras carreras, de otras materias a escucharlo. Así que Borges fue como el primer lector que yo tuve como modelo de lector así, más allá de amigos que leían o de compañeros de la facultad que leíamos, que empezábamos a leer. Sí. Y Borges fue creciendo a la medida que yo fui creciendo como lectora. O sea, lo fui entendiendo, lo fui leyendo más, lo traté mucho, lo vi muchas veces. Después lo conozco a Abelardo Castillo. Eso es muy interesante, porque vos te encontraste, en Borges te encontraste con un mundo literario que parecía en algún momento completamente autosuficiente y completo, porque Borges era una literatura, no era solo un escritor. No, era Borges solo es una literatura en sí mismo, claro. Exactamente. Y después te encontraste con Abelardo Castillo, con el cual eventualmente tuviste un pequeño romance que duró toda la vida. Sí. Y te encontraste con alguien que cargaba otro universo, completamente dispar, aunque admiraba a Borges. Admiraba absolutamente a Borges. Incluso lo sabía tanto que durante años Abelardo tuvo la fantasía de proponerle a María Kodama que lo dejara corregir las erratas que se repetían en los libros de Borges. ¿Las erratas? Las erratas de edición. O sea, como las editoriales, viste que Borges lo reeditaban constante y repetían las erratas en los versos, en los cuentos, los errores. Sí. Y bueno, al final nunca lo hizo. Pero volviendo a ese momento, sí, Abelardo fue a dar era una facultad depreciada al máximo, posonganía. La gente buena se había ido, los habían perseguido. Sí. Así que veíamos literaturas antiquísimas, ¿viste? Todo lo contemporáneo no, porque era como peligroso. Así que yo soy especialista en medieval, ¿viste? En griego y latín. Pero nada de lo contemporáneo. Y en literatura argentina, el profesor dio Los ritos, un cuento de Abelardo. Sí. Y un chico dijo, yo lo conozco a Castillo, si le digo... Pero Los ritos es el cuento de
una especie de alter ego de Abelardo que va a San Pedro. Exacto. Ah, es un cuento extraordinario. Sí, un cuentazo. Baile- O sea, es una bisagra en la obra de él. Sí, y además es un texto malévolo. El personaje maldito de Abelardo baila con la chica que le gusta y le dice, tu novio tiene pelos en las orejas. Sí. Sí, es de una malicia completamente Muy disfrutable. pueblerina, ¿no? La cosa que se encuentra así. Es más, te puedo recitar de memoria el final. A la mañana siguiente me fui de San Pedro. Sí, bueno, así Sí, empieza. sí. Y empieza lo que abyectamente me necesitaba era sol. Remar hasta quedar echado, o sea, Sí. y después en San Pedro habla de los mix soviéticos que entran en Vietnam. O sea, es una prosa que rompe con lo que él venía haciendo bastante y que le da pie después a Esteban Espósito, todo el tema de la Sí, novela, ¿no? de Lo la que va a ser novela, después. sí. Pero claro, era un universo antagónico al de Borges como lector. ¿Y cómo fue ese choque para vos? Y el choque ¿Y fue... cómo te ubicaste? Bueno, primero me ubiqué huyendo. Primero que yo tenía, no, pasó así, ya lo he contado un poco, pero bueno, ya que viene a caso, un amigo mío de la facultad, que era poeta, me dice, che, ¿querés conocer escritores vivos? Porque lo que conocíamos es todo remuerto, ¿viste? Siglo de oro español. Claro. Y yo le dije, sí, pero encantada. Dice, te voy a llevar a una reunión de escritores que es El Escarabajo de Oro. Yo no lo conocía en la revista. A todo esto te aviso que cuando yo me vine a estudiar, mis padres, que eso es la contraparte que hace divertido lo que estoy recuperando esa época ahora, me pusieron en un pensionado de monjas. Entonces yo estaba, de noche tenía que llegar a las 8 de la noche y de día iba a Filosofía y Letras, que era un despiole absoluto. Esa dicotomía, esa esquizofrenia fue genial y fue muy divertida. Nos vigilaban, que leíamos, bueno, en fin. Fue Abelardo a dar la clase a la facultad, pero yo ya lo conocía porque había ido a esa reunión del Escarabajo en la que me sentí absolutamente fuera de todo. ¿Porque hablaban de autores que no conocías? No solamente eso, sino que era requete pajuerana, muy pueblerina. Primero que me vestí como para una fiesta. Yo tenía un criterio de la literatura altísimo, ¿entendés? Y nadie estaba vestido así. Para colmo, mi amigo, llegamos y se fue. Y yo quedé en una silla y me acuerdo que estaba como en situación de examen, ¿viste? Pensando, ahora me preguntan qué me parece lo que están leyendo. Tenía 21, era muy chica. Sí. Y 21 hace a rato, ¿no? Y no, estuve todo el tiempo así un poco aterrorizada. Pasó ese año y Abelardo fue a la facultad. Cuando deciste que yo pensaba, ¿le diré que lo conozco? ¿No le diré? Mira que... La cuestión que era un poco tímida, me fui antes de que él terminara de dar la charla. ¿En serio? Sí, sí. Pero entonces eso era porque te gustaba. Me gustaba. Claro, pero petizo pelado. Al mismo tiempo, pero para una de 21 o 22, un tipo de 35 es un tipo grande en aquel momento. Sí. Y bueno, y Abelardo después me llama una compañera y me dice, le pedimos a Castillo que hiciera un curso paralelo porque es un capo, sabe muchísimo, ¿te anotás en la casa? Le digo, sí, dale, me anoto. La versión de Abelardo de esto era que él había inventado ese curso para que yo me anotara. Claro, obvio, Y le diera el teléfono. Trampa total. Teníamos una idea distinta de ese encuentro, pero bueno, después no nos separamos más. Así ¿Y cómo fue. es vivir con un escritor? Mira, vivir con un escritor, no lo sé, vivir con Abelardo fue una cosa intensísima, amorosa, de un mutuo descubrimiento, de un mutuo respeto, a pesar de la diferencia de edad. Ahora me asombra haber tenido tan claro, tan joven, una cantidad de cosas, porque yo me fui a vivir con él a su departamento de soltero, cuando tenía 22, 23 años. Sí. Y Abelardo ya era el escritor, ya había estrenado Israfel, había escrito Las otras puertas, Cuentos crueles. Sí. Bueno, en fin, sacaba la revista. Así que ya era quien era. Y él dice que todo lo que había leído en su vida ya lo había leído, después empezó a releer. Tenía una biblioteca, esa fue la segunda biblioteca en mi formación, es decir, cuando yo empecé a entender la literatura. Sí. Antes tragaba libros, o sea, rendía materias. Está bien todo eso, Sí. porque me formó. Ahora, lo llamativo, por lo menos en tu caso, digo, porque cuando vos lo conociste, Abelardo era un escritor ya formado, Sí. con obra publicada. Vos no. Y sin embargo, en tu literatura no se nota, como en otros casos, el efecto
del escritor ya formado trabajando sobre la obra de una escritora en formación. Vos es como si siempre hubieras estado formada y la existencia de tu marido no hubiera atravesado ninguna barrera. Para nosotros fue clarísimo desde el primer momento. Es decir, yo tengo ¿cómo decir? Hablar de yo, ¿viste? Pero fui una mujer que tuvo un sentido de independencia muy pronto en mi vida, muy precoz, de lo que es ser independiente. No independiente rebelde de tus padres, mis padres fueron dos personas divinas, conmigo y con mi hermana, no nos decían que teníamos o no leer, teníamos libertad. Claro. Pero tuve una conciencia muy clara de mi independencia intelectual y mental cuando vine. Yo estaba en un pensionado de monjas, pero eso no me afectó en nada. Primero que ya no creía, era agnóstica, creo que de los 16 años. Cuando lo conozco a Abelardo fue un shock, porque entro en un mundo de una literatura diferente a la borgiana, mucho más existencial. Entro en Dostoyevsky, viste, en Art, claro, que Abelardo tenía devoción, como hijo de Art que es en su obra. Entro en Marechal, en la gente que estaba escribiendo en los 60, en toda esa efervescencia que yo no conocía. Pero al mismo tiempo preservé la parte mía que era, a mí me gusta la Edad Media, me gustan ciertos temas culturales, ¿viste? Para mí son fascinantes y eso me siguió toda mi vida. O sea, fuimos mundos distintos, pero no se quería comer uno al otro. Sí, entiendo. En todo caso, yo quise modificarle ciertas cosas muy anárquicas en la vida cotidiana, digamos. Empecé sacándole un póster que decía Club de los Solteros, ¿viste? Que estaba arriba de la cama en la pared. Después él me decía, una cortinita acá, una macetita acá, vos te estás apropiando demasiado, en chiste. Pero bueno, no, Abelardo me mostraba su biblioteca y me decía, mira, Tristram Shandy, si no lo lees ahora no lo vas a poder volver. No lo lees ahora, que tenés 22, 23. No lo vas a volver a leer. Completa razón. Entonces yo empecé a leer La montaña mágica, por ejemplo, y a Abelardo le encantaba leerlo a la par mía, y me preguntaba qué me parecía, discutíamos mucho. En realidad tuvimos un diálogo perpetuo, o sea, toda nuestra vida nos peleábamos a morir también, no era un tipo fácil, para nada, no. Muy desprejuiciado, cosa que en un momento parecía que no, pero Abelardo escuchaba con el mismo fervor un cuento escrito por un tipo del taller y con la misma atención, que de pronto le caía a alguien con un libro consagrado y decía, esto a mí no me gusta, o esto no es literatura para mí, o qué sé yo, tenía Y por supuesto me bombardeó todo lo que me daban en la facultad, bien bombardeado, porque era una cosa tan anquilosada esa facultad. Decía, no, lee esto. Así que fue indispensable poner un capítulo en este libro de Abelardo como lector. Porque yo lógicamente. Nunca conocí un lector igual. A Borges no lo conocí leyendo. No, solo hablando. Bueno, pero en el próximo bloque vamos a hablar de vos como escritora. Bueno, seguimos conversando con Silvia Iparraguirre y ahora vamos a hablar solo de vos como escritora. Bueno. La primera pregunta, y me parece que es fundamental, es ¿qué te pasa con la Patagonia? Que tu universo es como un universo de desolación patagónica y de belleza del hielo, de la luz, ¿no? Es cierto, completamente. Me fascina la belleza de la Patagonia, la cosa salvaje, fría, inhóspita. Tiene para mí algo... Yo fui 16 veces a la Patagonia, 10 veces a Tierra del Fuego, la conozco por tierra, por mar, por todos lados, Ushuaia. Escribí 3 libros sobre la Patagonia, uno es La Tierra del Fuego, otro El País del Viento y otro una crónica muy larga que se llama Tierra del Fuego, una biografía del fin del mundo, que van con fotos de Florian von der Fecht. Sí, tiene una seducción para mí y tengo que volver siempre es como que quiero ir. Fui hace 3 años y ahora estoy extrañando otra vez, es como un lugar que, no sé, tiene algo particular. Creo que todo el mundo lo siente. Lo que pasa es que yo tuve la necesidad de
de contar historias sobre la Patagonia. Está lleno de historias allá. Pero es la Patagonia, digamos, no es la Patagonia turística, no es el lago Futalaufque ni para Bariloche. nada. No, es andar por el medio de la estepa, por el medio de la isla de Tierra del Fuego y ver un cartelito chiquitito así que dice Porvenir 5 kilómetros. Es un pueblito, pero en el medio de la nada que te pongan una flecha que diga Porvenir 5 kilómetros. El estrecho de Magallanes. Estuve en el Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, navegué por el Estrecho de Magallanes, navegué por los canales. Nada que ver con la parte, al contrario, voy a contramano de la parte turística. Después, para salir de ese universo tan atrapante para mí, que me tuvo física y mentalmente como agarrada, salí hacia el otro tema que a mí me fascina, que es lo urbano. Como buena provinciana que soy. Claro. Adoro Buenos Aires, la amo profundamente, ¿viste? Creo que es una de las ciudades más divinas del mundo y después la odio de repente. Pero escribí El muchacho de los senos de goma, que es urbana, es una novela que pasa en el 95, a la época de Menem, acá. Que era una época en que la ciudad estaba muy descuidada. Muy tremenda, una ciudad oscura. El tema también tiene que ver, el chico es un chico hijo de un desaparecido, de un tipo que tenía una imprenta y se la volaron, pero el chico no lo sabe. Bueno, está ese tema, pero el tema ese es latente. El tema de que va para adelante es el de la ciudad. Después La orfandad, que es otra parte de eso, pero que voy a un pueblo, y ahí esa novela es el homenaje mío a pueblos de provincia, que lo quiero. Estoy al revés de Puig. Y bueno, después encuentro con Munch, que fue otra salida hacia otro lado, un viaje a Noruega que hice. Y ahora estoy volviendo a una historia del principio que hablamos, de cuando vine a Buenos Aires. Estoy rescatando... Como una especie de autobiografía, ya no de los libros, sino de la vida. De la vida, claro. Pero vos viste que lo autobiográfico deja de ser autobiográfico cuando vos lo pasás al lenguaje, cuando vos escribís, porque ahí transformás todo. No hay manera de contar lo real sin mentir un poco. Sin mentir un poco. Es decir, y vos mentís no que estés mintiendo, sino que estás organizando las cosas de la manera que le convenga al libro. Por lo tanto, el personaje soy yo, sí soy yo, como en Encuentro con Munch. La que viaja soy yo, sí soy yo, pero no soy yo, porque yo estoy diciendo, no, esto mejor lo pongo después, acá tengo que ya hablar de Munch, el viaje en avión, tal cosa. Lo estoy organizando, al menos yo escribo así. O sea, el mentir es una disposición formal narrativa. Claro, el oficio de mentir, volviendo a Abelardo, es un libro de que uno miente para decir la verdad en literatura. ¿Qué quiere decir eso? No es una paradoja. Vos, para decir lo que querés decir en un libro, lo acomodás según criterios que no son estrictamente verdaderos, no son estrictamente lo real. Que por supuesto, volviendo a Borges, lo real es una dimensión que no tiene nada que ver con la escritura. La escritura son signos, es un código de lenguaje con el que vos manejás, creás otro tipo de cosas que ya no tienen absolutamente nada que ver con lo real. Son dos universos que conviven, pero que son absolutamente distintos, su naturaleza es distinta. Entonces puedo ser yo, digamos, el lugar, el pensionado donde pongo a la chica que fui yo, es real, pero todo ocurre de acuerdo al ritmo que tiene que tener esa novela. Dónde tiene que entrar una cosa política en la facultad, dónde tiene que entrar una cosa más graciosa, o que pase con las monjas que nos llevaban a recorrer Buenos Aires y a mostrarnos teatros y qué sé yo. Entonces hay un equilibrio que uno busca, o que yo busco cuando escribo, que ya no tiene que ver en cómo sucedieron las cosas, no es una foto, ¿no? Así que estoy trabajando en eso y leyendo siempre muchísimo. ¿Y qué nos vas a recomendar ahora de los libros que estás leyendo? Bueno, cuando me pidieron, yo dije, bueno, es tremendo, otra vez el recorte, porque yo leo de a varios libros. Claro, lógico. Te agarra como una avidez. Tengo esa cosa ávida de los libros. Ahora en el viaje dije, me maldecía, porque traía una valija que me dejó el hombro a la miseria. Bueno, quiero recomendar, por ejemplo, un ensayo muy largo que se llama La invención de Irlanda, de Dick Land, es un irlandés maravilloso que te pide. A mí tengo una especie de pasión con Irlanda y por supuesto todos sus escritores, que es la literatura inglesa. Claro. Beckett, Joyce, Oscar Wilde, Bernard Shaw, todos los que quieras son irlandeses. Son irlandeses, salvo Shakespeare. Salvo Shakespeare, exacto. Y ellos lo dicen. Y esta es maravilla el ensayo.
Hay una cosa divertida que el tipo dice que Irlanda es como el inconsciente de Inglaterra. Todo lo oculto y lo que no quieren los ingleses acomodar lo mandan para Irlanda. Se lo achacan a los irlandeses. Después, un libro de... ¿Los puedo agarrar? Sí, dale, claro. Este libro que es maravilloso, El centro de la tierra, de Jorge Monteleone, que está en la misma colección que la mía. Sí, un libro muy refinado. Muy refinado, con muchísima... Trata, por ejemplo, el tema de la historieta, porque es lectura e infancia lo que él toma. Es una maravilla como lo hace. Es una especie de erudito en la historieta y en todo. Y entre sus abuelos, es una maravilla. Viaje al invierno de Claudia Solans es una novela que me gusta mucho, muchísimo, que junta la historia de una chica en la época de las Malvinas con una mujer judía que viene cuando a la guerra y con un personaje siniestro que es Eichmann, que estuvo en Tucumán en los años 60. Ahí se arma una cosa muy interesante, que estuvo en Tucumán como un empresario, haciendo una cosa, eso es lo que toma. Julián López, La ilusión de los mamíferos, que lo leí hace muy poco y me encantó. Muy linda novela, sí. Muy hermosa novela, muy bien escrita, con un nivel de sutileza, esta historia de amor entre dos hombres que me pareció conmovedora. Me encantó. Y esta, que la descubrí el otro día, esta chica, Alejandra Méndez Bujonoc, Charlas con Cuchúa, es poesía. Me gustó mucho, tiene una cosa rural de campo que yo personalmente... Está en mi biografía también el campo, y acá lo encontré de una manera tan honesta, tan fuera de toda pretensión de ponerse en un lugar para escribir. Me gustó muchísimo, la quiero recomendar. Bueno, me alegra que hayas recomendado varios, así los espectadores tienen varios libros para elegir. Bueno, Silvia, te agradezco que hayas venido. Espero tu próximo libro pronto. Sí, saldrá el año que viene. Y ya que me contaste que figuro como casi un personaje cómico en los diarios de Belardo, voy a correr a leerlo. Casi cómico, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Daniel. Gracias.